Dios de milagros y amor, sana y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Un Dios poderoso que nos salvó, que nos restauró, ¿sí? Así que cantemos con esa convicción en esta mañana. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Oh, 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 oh.
autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Familia, te invito a que ahí donde estás puedas empezar a orar. Vinimos a adorar el nombre de Dios, ¿sí? Vinimos a exaltar su nombre, a darle gracias por lo que Él hizo en una cruz, ¿sí? Así que nuestro corazón hoy tiene que estar rebosando de alegría. Cuando cantamos tenemos que estar haciéndolo con alegría, ¿sí? Alguien que no tenía que hacerlo vino y te dio el mejor regalo que pudiste haber recibido en esta mañana. Entonces que tu alabanza hoy sea reflejo de ese agradecimiento. Así que te invito a que esta canción y los que siguen podamos cantarlos en ese sentir, ¿sí? En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos con la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Por la gloria de tu majestad. Iglesia, te animo y te desafío en fe a que antes de seguir cantando esta canción tengas en mente que el poder del Señor es suficiente para orar en tu familia. El poder del Señor es suficiente para orar en tu casa. El poder del Señor es suficiente para orar una sanidad del alma, una sanidad del cuerpo. El poder del Señor es suficiente para obrar en tu economía. El poder del Señor es suficiente para obrar en tu matrimonio, para obrar sobre la vida de tus hijos, para obrar sobre tu vida, para obrar un milagro. Así que te animo y te desafío que volvamos a cantar en esta canción, pero creyendo que el poder del Señor es suficiente para sanar, para liberar, para traer salvación, para transformar vidas. Vamos a cantar una vez más, iglesia, créelo con todo tu corazón. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. De Nazaret. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Pues lo creemos. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán.
voz, iglesia, cadenas, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas sobre mi familia, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, ante toda opresión, sobre toda enfermedad, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, al poder. Hoy lo creemos, Señor. Al poder. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Hoy, Señor, cae toda cadena de enfermedad, Señor, toda atadura mental, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos en tu libertad, Señor. Creemos en tu poder, Señor. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo sí hay poder. En el nombre de Cristo cadenas caerán, 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 hay poder. Hola iglesia, ¿cómo se encuentran? Qué bueno es que podamos seguir siendo familia e iglesia, aunque no podamos estar juntos momentáneamente. Dentro de poquito vamos a estar otra vez cantando y alabando al Señor todos juntos. Así que bueno, nada, como sabrán, me toca en este día compartir la palabra junto con ustedes. Y sabés que quería contarte que en esta semana tenía muchas ideas en mi cabeza, venían varios mensajes a mi mente y el Señor me volvió a llevar a un lugar, a una historia bíblica que quería compartirla con vos en este día. Así que nada, seguramente los temas que vamos a tocar, algunos de ellos tienen que ver con algunas cositas que venimos desarrollando tiempo atrás en los grupos pequeños. Inclusive estuvimos hablando de algunos de estos temas con el grupo de jóvenes. Y tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestra fe y con nuestra manera de abrazar los procesos de parte de Dios en nuestro caminar diario como hijos de Dios. Y sabés que yo siempre describí el andar cristiano como el andar de un peregrino, que vive en este mundo pero que no pertenece a este mundo, sino que su destino es otro lugar. Y el apóstol Pablo lo ilustra como que nosotros vamos camino hacia la patria celestial. Y en el mientras tanto caminamos, aprendemos, abrazamos los procesos y disfrutamos el ser hijos de Dios y poder ser parte también de su plan para extender el reino de Dios en esta tierra. Así que elegí un personaje bíblico que seguramente cuando empiece a hablar de él te vas a dar cuenta de quién es. Y titulé el mensaje de este domingo, El proceso y vida de un peregrino. Así titulé el mensaje, El proceso y vida de un peregrino. Y déjame que comience con el mensaje. Todos hemos escuchado sobre la vida de este hombre, sobre sus hazañas, y que fue llamado justo por creer. Fue llamado amigo de Dios y fue llamado el padre de la fe. Así que ya te imaginás de quién te estoy hablando. Sí, de Abraham. Te estoy hablando del patriarca Abraham. Todos sabemos que la promesa de Dios para su vida y para su familia no tan solo era para él, sino para toda la humanidad. Había una promesa mesiánica, el Salvador saldría de su generación. Y capítulo tras capítulo podemos ver cómo Dios se acerca constantemente a su vida para generar una comunión, un vínculo lleno de amor.
Así que la Biblia nos dice que este hombre, Abraham, el patriarca, el hombre que forjó el destino de las tres principales religiones monoteístas de la actualidad, creció y se educó allá en Ur, nada menos que la capital de Sumer en su momento de mayor apogeo, el renacimiento sumerio de la tercera dinastía de Ur. De ahí salió Abraham. Y me gustaría que busques en tu Biblia Génesis capítulo 11, versículo 31. Y dice así: y tomó Taré a Abraham, el papá de Abraham, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y ahí comenzó la historia de este hombre. Y la idea es que podamos ver algunas características de este hombre y poder contextualizarlas en nuestra vida y realizar algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. Por eso haré énfasis en lo que creo, por lo menos para mí, 3 características sumamente importantes para todo hijo de Dios. Así que la primera es esta. Yo le puse o la titulé Abraham, un hombre que puso en marcha sus convicciones. Y me gustaría que quites por un momento la palabra, un nombre, Abraham, y pongas tu nombre. Como si yo te dijera, Pablo, un hombre que puso en marcha sus convicciones. Y me hice un par de preguntas, obviamente, que la primera fue, ¿qué fue lo que motivó a este hombre para dejarlo todo y comenzar a caminar después que Dios lo había llamado? Aquel Dios que se le había aparecido por primera vez en su vida. ¿Cuál fue el motor que lo impulsó en obediencia a ese llamado? Había una promesa, inclusive mesiánica, no sé si Abraham la podía comprender en su totalidad, pero había un llamado, pero lo que no tenía Abraham no era ni una brújula ni un mapa. Solamente había conocido al único Dios verdadero que lo había llamado y le dijo, salí de esa tierra y comenzá a caminar. No había un mapa, no había una brújula, solamente había un caminar de fe. Quiero que busques en tu Biblia Génesis capítulo 12, versículo 4, y yo te lo voy a leer en TLA. Dice así: Abraham obedeció a Dios y salió de Harán. Me gustaría que subrayes la palabra obedeció. Obedeció a Dios y salió de Harán. Y no se detuvo, volvé a subrayar, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que habían comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años y también me encantaría que subrayes la edad de Abraham, porque al final del proceso te vas a dar cuenta cuánto tiempo esperó Abraham para ver el cumplimiento de la promesa. Y quiero que recordemos, que Abraham venía de una cultura totalmente idólatra. Toda su familia aparentemente era politeísta, adoraban a distintos dioses. Así que para este hombre que Dios se le haya revelado a su vida era totalmente distinto a lo que él estaba acostumbrado. Y acá podemos ver cómo Dios va tomando la iniciativa de revelarse al hombre, por lo menos en la vida de Abraham, y de cómo Dios va al encuentro de este hombre a lo largo de la historia bíblica. Siempre es Dios quien va al encuentro del hombre para llevarle salvación y para llevarle vida eterna. Y no es que nosotros hayamos encontrado a Dios, sino que Él nos encontró a nosotros. Esa es la premisa de Dios, por así decirlo. Así que lo que motivó o impulsó a este hombre fueron sus convicciones, fue su fe. La fe de Abraham comenzaba a crecer, pero sus convicciones lo llevaron a salir de Harán. Y acá me gustaría hacer un paréntesis y poder pensar si en mi corazón existe algún Harán, existe algún estancamiento donde Dios me está llamando a poder salir y necesito poner en marcha mis convicciones de fe para dejar ese lugar atrás. Así que puedes meditar en esto también. Si existe en tu vida, algún área de tu vida estancada y que necesitas repensarla o replanteártela, te invito a que puedas ser desafiado por Dios en medio de esta prédica, en medio de esta reflexión y saber que Dios te sigue llamando, porque lo que Dios quiere para tu vida es un plan perfecto, independientemente de las circunstancias temporales que podamos pasar. Así que ahí estaba Abraham.
y cómo él comenzó a crecer en su fe y en sus convicciones. Déjame decirte lo que significa la palabra convicción. Dice así: convicción es persuasión, certeza, certidumbre, seguridad, constancia. Estos son algunos sinónimos de la palabra convicción. Pero también quiero decirte algo más. Es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o lo que siente. Te lo vuelvo a repetir. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Es la creencia fuerte y firme en algo o en alguien. El cristiano o el Hijo de Dios está motivado en su vida por convicción, no por imposición y mucho menos por religión. Lo contrario a la convicción es la duda, es la incredulidad y es la inseguridad. Nuestras convicciones de fe, por lo menos las nuestras como hijo de Dios, determinan nuestra conducta, ellas afirman nuestros valores, determinan nuestros compromisos y también nuestras motivaciones. Hay un maestro de la palabra de Dios que se llama Howard Hendrick. Él dijo una frase muy interesante y dijo algo así: una creencia es algo por lo cual tú discutes, pero una convicción es algo por lo cual tú morirías. Te lo vuelvo a repetir. Una creencia es algo por lo cual tú discutes, una convicción es algo por lo cual tú morirías. Tremenda frase. Y quiero hacer una aplicación sobre este primer punto. Si yo te dijera en esta mañana, tarde o noche, vení a Cristo, que en Cristo vas a tener éxito, en Cristo vas a alcanzar todo lo que te propongas, tus problemas van a ir desapareciendo, vas a ser prosperado en todo, absolutamente en todo, muy rápidamente. ¿Qué me dirías? Quizás los dos juntos iríamos corriendo a los pies de Cristo. Pero ¿qué pasaría si te diría todo lo contrario? Si yo te invitaría a venir a Cristo y te diría que en Cristo vamos a aprender de las frustraciones, que no siempre vamos a alcanzar todo aquello que nos propongamos, probablemente los problemas aumenten por seguirlo y por amarlo, las burlas, los desprecios que te dejen de lado van a comenzar a ser muy recurrentes, tan solo por pensar o por vivir diferente, o por tener convicciones de fe totalmente distintas. Pero quizás también me diga: Pablo, sos muy pesimista. Quizás, puede ser, a lo mejor, no lo sé. Pero si de algo estoy seguro son de dos cosas, y quiero que prestes atención en esto. La primera es que el encuentro que tuvo Abraham con Dios marcó su corazón. Y pasó de ver a tantos dioses falsos que no hablaban, que no se movían, a encontrarse con el único Dios verdadero, y eso fue más que suficiente para que sus convicciones cambien y su fe empiece a crecer. Y lo mismo debería o debe pasar con nosotros. Y lo segundo que creo es que los tiempos que vivimos y los tiempos que vendrán necesitarán de cristianos o hijos de Dios que estén dispuestos o que estemos dispuestos a movernos por nuestras convicciones de fe al precio que sea necesario. ¡Wow! Si yo te preguntara, ¿estarías dispuesto a morir por tus convicciones? No hace falta que me respondas, porque yo tampoco te respondería en este momento. Lo que sí sé es que una vez que Jesús entra en nuestro corazón y la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas, aumentan nuestra fe y empezamos a amar al Señor mucho más. La batalla ideológica que estamos viviendo o sumergido, la batalla espiritual que estamos viviendo es real y necesitamos afirmar nuestras convicciones de fe. Tantos movimientos, la idolatría, los movimientos que hay en este tiempo como la ideología de género, la ESI, los movimientos feministas, entre otras cosas, son las cosas que le están imponiendo a nuestros niños, a los preadolescentes, a los jóvenes, inclusive a los papás y a los adultos. Y hoy más que nunca necesitamos revisar nuestras convicciones y necesitamos aumentar nuestra fe. ¿Sabes qué? Siempre escuché muchas prédicas sobre Abraham, sobre la fe de este hombre. Pero creo que este hombre necesitó, por supuesto, mucha fe, pero sus convicciones tenían que ser firmes para ir en contra de toda idolatría, en contra de toda ideología que en ese tiempo existía, inclusive lo que había dentro de su corazón. Él necesitaba arrancar de raíz todas aquellas cosas para darle paso libre a los planes que Dios tenía para su vida.
Lo mismo pasa con nosotros. Recién hablamos del proceso de regeneración que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Lo mismo pasa con nosotros. Si hay algún harán en nuestro corazón, si hay algún estancamiento en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios es más que suficiente para regenerarnos y acercarnos a una fe genuina, llena de convicciones, para caminar en pos de ese llamado. Ese es el primer punto y la primera aplicación. Abraham, un hombre que puso en marcha sus convicciones. Y acá viene el segundo. Abraham, un hombre que puso en acción su fe. Me gustaría que busques en Romanos capítulo 4, vamos a leer del 18 al 22, el mismo apóstol Pablo hablando de la justificación por medio de la fe, fue necesario citar la vida de Abraham. Te lo voy a leer y dice así: Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó. Me gustaría que subrayes la Biblia, por lo menos a mí me gusta subrayarla, algunos textos que son interesantes. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando glorias. Mientras esperaba Abraham, mientras la espera se desesperaba a veces, dice que él la fortaleza la encontraba dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que también Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo, por lo menos la palabra esperanza es la palabra elpos, que significa esperar con anhelo, esperar lleno de expectativas, lleno de confianza, y pareciera ser que la esperanza basada en la misma fuerza de Abraham se habían terminado. Pero la esperanza puesta en aquel que lo había llamado comenzaba a resurgir, y ahí encontró Abraham la verdadera esperanza, y creyó, y valga la redundancia, esperanza contra esperanza. Así que te hago una pregunta, o otra pregunta, mejor dicho, en este día. ¿Cómo están nuestras expectativas o cómo está nuestra esperanza de acuerdo de aquellas cosas que Dios nos prometió? Quizás me decís, ay Pablo, hace mucho tiempo estoy esperando. Quizás me decís, ya hace años, ya hace meses y no veo resultados. Déjame decirte algo. Que nuestras expectativas deben estar puestas no en el resultado, sino en la misma soberanía de Dios. Y aunque nosotros no podamos ver el resultado hoy, dentro de nuestro corazón, nuestra fe va aumentando. Y tenemos que seguir corriendo tras ese llamado de parte de Dios en nuestra vida. No podemos permitirnos quedarnos estancados en ningún harán. Necesitamos revisar nuestras convicciones nuevamente y correr detrás de ese llamado de parte de Dios. Dice el autor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Eso dice el autor de los Hebreos. Y una de las cosas, por lo menos para mí, una de las cosas que caracterizaba la vida de Abraham era su íntima comunión con Dios. Podemos ver capítulo tras capítulo cómo mantenía una conversación constante y cómo Dios le recordaba en cada etapa de su proceso las promesas que le había hecho. O sea que podríamos decir esto, que su fe se sustentaba en su comunión con Dios, en escucharlo y en obedecerlo. Vuelvo a repetírtelo. O sea que su fe, la fe de Abraham, se sustentaba en la comunión con Dios, en poder oírlo y en poder obedecerlo. Y así debería ser con nuestras vidas. Poder oír la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración y ponerlo en práctica, poner en acción esa fe en nuestras vidas. Y quiero hacer la primera aplicación de este segundo punto. Es más fácil poder creer o poner confianza o fe en alguien o algo que podamos ver o que podamos apreciar.
Pero la fe que está hablando el autor de los Hebreos es una fe sustentada en la misma soberanía y amor de Dios, donde Dios mismo promete revelarse a todos aquellos que se acerquen por medio de una fe genuina puesta en Dios mismo, el único Dios verdadero que se reveló a través de su Hijo Jesús y a través de su palabra. Así que la clase de fe que necesitamos para acercarnos a Dios y poder agradarle, número 1, no es una fe basada en mis propios méritos. Número 2, no es una fe basada en la autosuperación. Número 3, no es una fe basada en el positivismo y en los decretos, bajo ningún punto de vista. Número 4, no es una fe basada en la misma fe, sino que es una fe puesta en Dios mismo, creyendo que Él existe y que en Él se encuentra absolutamente todo lo que necesitamos, y no usar la fe solamente para alcanzar cosas, sino hacer uso de la fe para poner nuestra confianza en Dios en todo tiempo y en toda circunstancia, porque esto es lo que agrada a Dios y esto dice el texto. Pero también el texto dice lo siguiente, que Dios recompensará a todos aquellos que lo busquen sinceramente. Así que podemos tener seguridad de que Dios está y estará atento a todas nuestras necesidades, que Dios no está ajeno a cualquier situación que podamos estar pasando, sino todo lo contrario, Dios recompensará a todos aquellos que le busquen con un corazón genuino y una fe puesta en Él mismo. Esa es la clase de fe que necesitamos. Ya tan solo por poner nuestra fe a través de nuestro Señor Jesucristo, nos fue dada la salvación. Y fue un regalo, no hicimos absolutamente nada. Solo fe para creer y solo fe para confesar. Hoy las personas se siguen preguntando si Dios existe. Hoy las personas siguen buscando a Dios en distintos lugares. Hoy las personas siguen tratando de acercarse a Dios por medio de las obras, por medio de la religión, por medio de una fe basada en sus propias emociones. Ellos necesitan ver para después creer. Pero nosotros y vos, como hijo de Dios, sabemos que primero necesitamos creer para poder ver. Porque esto, dice el texto, esto es lo que agrada a Dios. La palabra fe en el original es la palabra pistis, que significa persuasión, es decir, credibilidad, moralmente convicción y confianza. Pero lo más interesante que la palabra agradar es la palabra eurosteo, que significa gratificar por entero a Dios con esta clase de fe. Tremendo. Esta es la clase de fe que Dios le agrada. Inclusive la fe como fruto del Espíritu en un andar diario de todos los días de mi vida. Entonces te hago un par de preguntas. ¿Qué clase de fe estamos viviendo en estos tiempos? ¿Estoy agradando a Dios con mi fe? ¿Cómo estoy alimentando mi fe en estos días? ¿O estoy queriendo sacar algún provecho de la fe? Interesante las preguntas, por lo menos para mí. Necesitamos poner en acción nuestra fe, pero una fe verdadera puesta en Dios mismo. Tercer punto y último. Abraham, un hombre que supo adorar. Siempre en el Antiguo Testamento que leas leña, fuego y cuchillo, ¿qué se viene a tu mente? Bueno, por lo menos a mí se viene sacrificio. Y Abraham fue un hombre que cada vez que Dios se le aparecía o llegaba a algún lugar de su peregrinaje, ¿qué hacía? Él hacía un altar para el sacrificio, leña, fuego y cuchillo. El levantar altares para adorar a su Dios era algo que lo caracterizaba. 25 años pasaron hasta ver la promesa de su hijo Isaac. 25 años caminando, 25 años aprendiendo, 25 años quizás alguna vez equivocándose, pero si algo no dejaba de hacer era adorar. Su vida era una adoración, su vida era sacrificada y entregada a la adoración. Y déjame decirte que la palabra adoración tiene que ver con una vida humillada, una vida postrada, hacer reverencia a su Dios, al único Dios verdadero. El capítulo 17 del libro de Génesis, Dios se le vuelve a aparecer
y esta vez le cambia el nombre de Abraham a Abraham y le pone padre de naciones. Y a Sarai le pone Sara, que significa princesa, y le vuelve a recordar su promesa. Capítulo 18, vuelve a charlar Dios con ellos y les dice, le hace una pregunta, le dice, ¿habrá algo difícil para mí? Capítulo 19 de Génesis, Sodoma y Gomorra están ahí dándole la espalda a Dios. Capítulo 21, nacimiento de Isaac. Capítulo 22, Abraham tenía que levantar un altar que nunca pensó que debía levantar. Una de las pruebas más difíciles para la vida de Abraham. Y déjame decirte algo, habrá momentos en nuestras vidas que será difícil adorar. Pero es ahí donde empezamos a conocer mucho más a Dios en su esencia. Mucho más a Dios en su soberanía, en su poder. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios prueba las intenciones del corazón. Dios probó la vida de Abraham en ese momento. Él nunca pensó que tenía que ofrecer a su hijo aquella promesa que por tanto tiempo había esperado. 25 años pasaron para ver esa promesa realizada y Dios pidió esa promesa y probó el corazón de Abraham. Abraham tuvo que aprender a adorar en todo tiempo y en todo momento. Adorar no es una simple canción, adorar no es solamente un momento lindo en la presencia de Dios, sino que adorar es una vida entregada y sacrificada a la voluntad de Dios y a su llamado y caminar en fe como Dios quiere. Una fe que le agrada a Dios. Y déjame hacer una aplicación de este tercer punto. Para mi entender, existen dos momentos en la Biblia dentro de la historia de la humanidad, donde todo el cielo se detuvo para observar lo que iba a ocurrir. El primero fue la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, que traería redención a toda la humanidad. Todo el cosmos, todo el universo se detendría para ver el suceso más relevante y trascendente para la humanidad. Pero el segundo fue la historia esta del capítulo 22, que para mi entender es la historia más desgarradora, más angustiante, con una prueba inmensamente difícil de pasar. Déjame decirte que la adoración de este hombre era una entrega constante. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 también lo explica, pero la adoración es un sacrificio, la adoración es renunciar a todo aquello que puede o quiere ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. La adoración no es una canción, no es solamente un momento lindo, sino un caminar diario. Dios quería llevar a Abraham a otro nivel de adoración, a otro nivel de fe, a otro nivel de convicción. Adoración en el Antiguo Testamento requería sacrificio, de levantarse muy temprano, de juntar leña, de buscar el mejor animal, de prender el fuego y todo lo que ya saben ustedes que tenía que ver con el sacrificio. Gracias a Dios ya estamos en el nuevo pacto. Esas cosas ya no son necesarias. Jesús pagó todo el precio. Pero si algo estoy seguro que no cambió, es que Dios sigue siendo el mismo Dios. Que Dios sigue siendo santo como en aquel tiempo. Que Dios sigue siendo soberano como en aquel tiempo. Que Dios sigue siendo fiel como aquel tiempo. El mismo Dios de Abraham es nuestro Dios. De eso estoy totalmente seguro, que necesitamos tener una vida íntegra, necesitamos sacrificio, necesitamos vivir en santidad y darle lo mejor a Dios de nuestra vida y adorar en todo tiempo y en todo momento. Eso es lo que Dios espera de sus hijos en este tiempo. Y déjame repasar los puntos que hablamos en este mensaje. Hablamos de convicción, hablamos de fe y hablamos de adoración. Número 1, necesitamos poner en marcha nuestras convicciones. Después de tu encuentro con Jesús, nunca más podés ser el mismo. Ya no. Ya jamás podemos ser la misma persona después de haber tenido un encuentro con Jesús. Nuestras convicciones han cambiado. Número 2, necesitamos poner en acción nuestra fe. Si
si estás entendiendo que en algún área de tu vida estás estancado, caminá en fe, salí de ese lugar, tomá decisiones radicales en tu vida. Ya no podés seguir en ese lugar. Necesitas levantarte, sacudirte y caminar en pos del llamado de Dios para tu vida. Número 3. Tu vida y la mía tienen que ser una adoración constante. Altar en casa, altar en cada lugar donde voy. Santidad, integridad y todo lo que vos ya sabés. Así que en este mensaje te quiero dejar algunos desafíos. Primero, que te puedas replantear tus convicciones. Segundo, cómo estás alimentando tu fe, si es una fe genuina puesta en Dios. Y tercero, que nuestra vida es una adoración constante. Debería ser un caminar diario en nuestra adoración. Sacrificio, santidad, integridad. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Que Dios te súper bendiga. Te queremos un montón. Nos vemos la próxima.